Muy buenos días, amados. Dios obre de una manera especial en todos y cada uno de nuestros corazones en esta preciosa y maravillosa mañana, haciendo resplandecer todo lo que Él es en cada una de nuestras vidas y llevándonos al conocimiento de quién es Él, para que lo que ocurra en nuestras vidas no sea una idea acerca de Dios, sino para que lo que ocurra en nuestras vidas sea la realidad provista por Dios por medio de la vida de su Hijo, Jesucristo. Y es un regalo poder estar reunidos, es un regalo poder estar dispuestos para decirle: Señor, obra en nuestros corazones, porque necesitamos toda esa guía del Señor, toda esa dirección. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, de una manera muy especial. Ayer en la tarde, con el grupo de alabanza, meditábamos un poco acerca de lo que aconteció en los días de Elí y cómo cuando el sacerdocio es de hombre y no es el sacerdocio de Dios en nosotros, entonces nosotros ejercemos funciones y actividades, pero en todas ellas nos vamos desviando del camino del Señor y nos vamos encegueciendo, porque la Escritura dice que Elí ya era un hombre muy adulto, ya era un hombre mayor, pero Elí oía de todo lo que hacían sus hijos, y sus hijos eran los herederos del sacerdocio en ese momento, de cómo sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y que solamente Elí se limitó a hacerles una pregunta: ¿qué son estas cosas que oigo? Y cuando nosotros nos limitamos a escuchar es al hombre, difícilmente nuestra vida va a ser corregida, difícilmente nuestros pasos se van a enderezar. El Señor aquel día le dijo a Elí: yo honro a los que me honran, mas los que no me honran serán tenidos en poco. Y en eso que el Señor habló a Elí, tan confrontante para nuestra vida, porque tantas veces nos vemos es en el lugar de Elí, con un mundo de permisividad en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero el Señor, de una manera especial, allí empezó a mostrar el camino para sacarnos de esa ceguera. Y empezó a levantar a Samuel, y en Samuel empezó a ocurrir algo. Cuando Dios empieza a llamar a Samuel, Samuel viene donde Elí, pero Elí siempre le responde: yo no te he llamado. En la tercera ocasión ya Elí le ha indicado: eso debe ser el Señor que te está llamando. Y ahora viene Samuel y le dice al Señor: habla, que tu siervo escucha. Y que lo único que nos va a sacar de todos los desaciertos nuestros es oír al Señor, es oírlo. Y para eso necesitamos entender un tema como el que vamos a continuar en esta mañana, titulado: tomen su cruz y síganme. Porque nosotros, mis amados, y en la cultura especialmente colombiana, somos especialistas en hacernos autodiagnósticos. Nos hacemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Una persona va al médico, el médico le dice que le diga los síntomas,
pero el paciente le dice al médico los síntomas y el paciente de una vez le dice al médico de qué cree que está enfermo, ¿cierto? Él vaya con su autodiagnóstico de qué le está aconteciendo. Y no solamente tenemos un autodiagnóstico, sino que también somos especialistas en autorrecetarnos. Entonces nosotros hemos escuchado un cúmulo de recetas y entonces nos formulamos a nosotros mismos cómo solucionar un problema que definimos nosotros, ¿qué? Nosotros mismos. Y nosotros llegamos a la vida cristiana con una urgencia en nuestro corazón. Y creemos que esa urgencia que yo pienso es realmente mi verdadera necesidad, hasta que Dios empieza a ordenar todo en mi caminar. Porque nosotros llegamos con la urgencia de ser oídos por Dios. Y entonces nosotros venimos con un cúmulo de cosas para poner en las manos de Dios, y lo que estamos esperando es si Dios me escuchó, para ver la respuesta de lo que yo ya le dije a Dios que necesitaba, y que de acuerdo a mis pensamientos, mis deseos y mis parámetros consideraba que eso era lo que solucionaba ¿qué? Mi problema. En mi autodiagnóstico empecé a pensar que lo que yo necesitaba era ser oído por Dios, y entonces cuando veía muchos momentos de oración en las escrituras, entonces pensaba que todos esos momentos lo que hacían afirmar es, claro, yo tengo una necesidad, necesito exponerla delante de Dios para que Dios responda a esa necesidad que yo tengo. Pero cuando Dios empieza a enseñarnos y a confrontar nuestro corazón, nos vamos dando cuenta de una manera muy especial que Dios va sacándonos de todo ese autodiagnóstico nuestro, un afán de ser oídos por Dios, pero no entendiendo que nuestra mayor necesidad es oír a Dios, oír a Dios. Y entonces lo que la iglesia ha llamado medios de gracia se convirtieron en el medio de cómo ser oído por Dios, ¿cierto? Y entonces la oración se volvió el medio de cómo Dios me escucha, la escritura se volvió el medio de cómo busco porciones bíblicas que me permitan afirmar cómo Dios ha de escucharme, y encontramos el ayuno como un medio para torcer el brazo de Dios. Como insisto e insisto e insisto en algo hasta que Dios me lo dé, y por eso ese autodiagnóstico nuestro, entonces empezamos a darle un sentido diferente a las cosas que Dios dispuso. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, en la que está ahí en la Nueva Traducción del Viviente, porfa, ¿sí? Nos vamos a encontrar, mire en ese autodiagnóstico que nosotros nos hacemos, nos vamos a encontrar que utilizamos la escritura, que utilizamos la oración y que utilizamos el ayuno, es para buscar lo que nosotros queremos, pero no para poder conocer a Dios, que es para lo que Dios lo dispuso. 2 de Timoteo 4:3, hablando de las escrituras, dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, ¿cierto? Ya no estarán o no se sentirán atraídos cuando la sólida y sana enseñanza va confrontando nuestro corazón para decirnos: no se trata de ti, se trata de Cristo en ti. No se trata de lo que tú quieres, de lo que tú sueñas, de lo que tú anhelas, sino se trata del sueño, del anhelo y del deseo del corazón de Dios. Y dice: seguirán sus propios ¿qué? Deseos. ¿Y qué buscarán en las enseñanzas? Dice ahí: y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y entonces se volvió la escritura, de acuerdo a nuestro autodiagnóstico, un medio para buscar cómo encuentro promesas que cumplan mis deseos. No hay una sola promesa en la Biblia
dada para cumplir los deseos del hombre. Todas las promesas de Dios son solo para cumplir la voluntad, el deseo, el diseño y el plan perfecto de Dios. Pero eso hace que entonces cada uno va buscando dónde encuentra eso que quiere eso que quiere oír. Y entonces el que tiene hambre de dinero, entonces encuentra donde le hablan de cómo Dios lo enriquece. El que tiene hambre de poder y de renombre y de fama y de reconocimiento, entonces le llama la atención todo aquello donde él es cabeza y no cola, donde Dios lo va a poner en alto, donde Dios lo va a hacer brillar. Y entonces se convierte que buscamos maestros conforme a los deseos ¿de quién? De nuestro corazón. Y se terminan alimentando deseos que nos siguen alejando de una manera apresurada, porque en nuestro autodiagnóstico nos autorrecetamos. O sea, le damos nuestra propia interpretación a las escrituras. Si vas a Santiago 4:3, también ahí la pusimos en la nueva traducción del Viviente para que la puedas leer. Si ya vimos en ese autodiagnóstico buscar las escrituras de mi conveniencia, de mi gusto, para cumplir mis deseos y mis sueños. Santiago 4:3 dice, hablando de la oración, y aún cuando se lo piden, el verso anterior dice que ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Y aquí dice, y aun cuando se lo piden tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y mire lo hermoso, se da cuenta que hablamos de cómo podemos usar los medios de gracia para que cuando yo me hago un autodiagnóstico, me autorreceto y eso se vuelve algo para yo buscar es lo que yo quiero y no para encontrar cuál es la voluntad del Señor. Y encontramos gente buscando las escrituras para buscar lo que complace su corazón, y gente levantando oración para mirar cómo se cumplen los deseos ¿de quién? De su corazón. Piden, dice la versión Reina Valera, para gastar en sus deleites. Y en Isaías 58:3, que habla de otro medio de gracia llamado el ayuno, que se convirtió no en la forma de cómo dejamos de alimentarnos de las cosas que no alimentan el corazón para comer del pan de vida, que es Cristo en nosotros. Y dice ahí en esa nueva traducción del Viviente, mire el reclamo que el pueblo le hace a Dios. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? O sea, si ya nos pusimos a hacer huelga de hambre, ¿cierto? Porque el ayuno se volvió más una huelga de hambre que un abstenerse de todo lo que alimenta la carne para comer el verdadero alimento. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y dice, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y viene la respuesta del Señor, y el Señor le dice, les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y qué tremendo, se da cuenta que ese autodiagnóstico me lleva a autorrecetarme, y entonces hago un diagnóstico creyendo que lo que necesito son muchas respuestas de parte de Dios, pero quedo completamente ciego para ver que la única respuesta que necesita mi vida es ¿quién? Es Dios. Nosotros vemos lo que pensaba Israel no es el problema, porque pensamos de una manera tremenda que lo que pensaba Israel cuando lo leemos en la Biblia era el problema de una nación. Y muchas veces nos cuesta ver que no era el problema de una nación, era el problema del ser humano. El problema del ser humano que sin la intervención de Dios
no quiere el gobierno de Dios sobre su vida. Dios eligió ser el que gobernaba sobre la nación de Israel. Lo hizo un pueblo diferente de todos los demás pueblos. Les dijo, los escogí no por ser el mejor pueblo, eran ustedes el más insignificante, pero por cuanto los amé, dice la Escritura. Pero ese pueblo, como no entendió, por su autodiagnóstico y por su autorreceta, entonces ese pueblo un día vino delante de Dios y le dijo, queremos un rey como tienen todas las naciones. Nosotros queremos un gobierno humano sobre nuestras vidas. El Señor les advierte lo que el gobierno humano hace sobre la vida de los seres humanos, y con todo y eso la obstinación del corazón humano es, aún así queremos rey. Pero esa petición de Israel no está tan lejos de la vivencia presente nuestra, ¿sí? Porque estamos más afanados de quien gobierna nuestra nación, de que quien gobierna nuestro corazón. Entonces estamos más afanados del gobierno humano que del gobierno de Dios en nuestro corazón. Estamos más interesados en el reino de los hombres que en el reino de Dios en nuestras vidas. Y el autodiagnóstico nos lleva a eso, a creer, y no está mal que oremos por los gobernantes, no está mal que oremos, porque aún la Escritura dice que oremos por los que están en preeminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero mis amados, no podemos perder de vista que pudiera aparecer el mejor de los gobiernos humanos, pero el mejor de los gobiernos humanos no cambia la corrupción que hay dentro del ser humano. Tal vez hay una mejor economía, tal vez hay un mejor mover de dinero, tal vez hay más empleo, tal vez hay más comodidades para la gente, pero eso no cambia el corazón de la gente. Lo único que cambia el corazón es que venga el reino de Dios al corazón humano. Y entonces estamos tan atentos a ver qué pasará con el gobierno de los hombres, y hemos desatendido tanto qué pasa con el gobierno de Dios en nuestro corazón. Que allá afuera un mundo que no conoce a Dios y no sabe de Dios esté afanado por eso, al fin y al cabo van sin rumbo, van por un camino de muerte y destrucción. Pero nosotros no podemos seguir en ese camino. De manera que lo que necesitamos es entender que así como en determinado momento Israel recibió de parte de Dios un mensaje que le decía, tus caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. O sea, ustedes van por un mundo diferente al mundo en el que al mundo en el que yo voy. Ustedes van en búsqueda de cosas terrenales y yo los voy conduciendo es hacia un mundo eterno, donde podamos entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí estamos de paso, mis amados. No sé si cada día percibe, ¿cierto?, que cada día está más cerca nuestra partida con el Señor. Cada día está más cerca. No sabemos ni la hora ni el día, pero cada día está más cerca por todas las cosas que acontecen en este mundo, en todas las áreas sociales, ¿cierto? Ahora me inquietaba esta semana que leía algo, porque ahorita están con la formación de la nueva generación y la han llamado la generación beta, que los niños de ahora que están naciendo ahora, como hasta el 2039, dice el estudio, van a ser llamados la generación beta. Y van a ser llamados la generación beta porque será una generación de niños sin identidad, sin personalidad, sin carácter, ¿sí? Niños manejados por todo lo que la tecnología quiera, y por eso los llaman. Usted lo busca, lo estudia un poquito, y ahí de manera tremenda advierten, o sea, si ya el mundo está en caos y todavía no hemos llegado allá, entonces ¿qué esperamos de las generaciones que vienen? Cuando el autodiagnóstico del ser humano
lo está llevando por un camino ¿qué? Por un camino equivocado. Porque nosotros leemos las cosas y si leemos cada porción de la escritura de acuerdo a nuestra propia interpretación, es fácil decir que la escritura no es de interpretación privada, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por Dios. Pero nos acercamos y le damos nuestra propia ¿qué? Interpretación. Nosotros leemos y muchas veces el camino de la fe se convirtió en el camino de las ideas que yo tengo y que quiero obligar a Dios que me cumpla esas ideas que yo tengo. Y uno lee allá en Santiago, si quiere ubicarse en Santiago, capítulo número 5, verso 17. Santiago 5, 17. Dice la escritura: Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Como era un ser humano, tenía altibajos. Pero dice ahí la escritura: y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué ocurrió? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Su fruto. Y cuando nosotros leemos esa porción aislada, el autodiagnóstico del hombre le lleva a creer que esa idea es que si usted pensó en algo, agárrese a orar por ese algo hasta que se vuelva realidad, hasta que se cumpla eso que usted está poniendo en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Pero el autodiagnóstico nos lleva a autorrecetarnos de una manera equivocada. Quiero que me acompañe un momento. ¿Por qué oró Elías? Para que no lloviera. Y después oró ¿para qué? Para que lloviera. Y oró hasta que aconteciera. Pero es importante que lo entendamos. Primera de Reyes 18:1. Quiero que lo leamos para que se lo pueda llevar no desde la opinión mía, sino desde cómo está anunciado en la escritura. Primera de Reyes 18:1. No es que un día Elías iba caminando y dijo: hay mucho pecado, hay mucha maldad, oremos para que no vuelva a llover en Manizales, a ver si después de que vean una sequía bien macha se arrepienten. Y entonces nos agarramos a orar por eso, a ver qué acontece. Ahí dice el 18:1. Pasados muchos días, ¿qué ocurrió? Vino palabra de Jehová ¿a quién? A Elías en el 3er año diciendo: ve y muéstrate a Acab. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué estaba orando Elías? ¿Por lo que se le ocurrió o por lo que oyó de Dios? Porque es que ahí es donde la fe tiene que ser puesta en orden en nuestra vida. La fe se convirtió cómo llevamos a cabo todas nuestras ocurrencias. Y la fe, dice la escritura, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién es esa palabra de Dios? O sea que la fe es por oír ¿a quién? Por oír a Cristo. De manera que ¿en qué insistió Elías? En orar fervientemente, rogando: Señor, cumple lo que dijiste que ibas a hacer. Y él está aferrado es a lo que Dios va a ¿qué? Va a hacer. Y aunque tenía momentos de fragilidad y momentos de lucha, estaba insistiendo, era en lo que Dios se proponía hacer. Pase ahí al versículo número 36 de ese Primera de Reyes. Primera de Reyes 18:36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy
tu siervo. Escuche lo que dice a continuación. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Sí o no? ¿De dónde surgieron? De Dios. No del pensamiento, no de las ideas, no de los gustos, no de los sueños del ser humano. De manera que en el verso 37, ¿qué es lo que le está clamando Elías a Dios? Señor, cúmpleme lo que me dijiste que ibas a hacer. Lo que me enviaste, ¿qué? Lo que me enviaste a hacer. Y dice verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías no oró por lo que le pareció. Elías oró por lo que oyó de quién, por lo que oyó de Dios, por lo que había oído de parte de Dios. Lo que deseaba Elías que se cumpliese era lo que Dios se proponía, y es lo que nosotros debemos anhelar que se cumpla en nosotros. Lo que Dios se ha propuesto con cada una de nuestras vidas es una sola cosa: formar a Cristo en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. Y como Dios está formando la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, eso es un trato directo, personal y particular de Dios. ¿Con quién? Con cada persona, con cada ser humano, donde Dios va confrontando la realidad que nosotros tenemos para ir despojándonos de ella e ir acercándonos a la realidad que es Él para nuestras vidas, donde lo que necesitamos no es ser escuchados por Dios, sino donde lo que necesitamos es escuchar a quién, escuchar a Dios. Y es ahí donde el autodiagnóstico no funciona, y es ahí donde la autorreceta no funciona, porque una cosa es lo que yo creo que necesito de Dios y otra cosa es lo que Dios ha provisto para mi vida. Una cosa es lo que yo creo. ¿Qué creyó todo el tiempo Israel en el desierto? Que lo que necesitaba era agua y pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, que sale de la boca de el Señor. El hombre sin la intervención de Dios no sabe lo que necesita. El hombre sin la manifestación de Dios no sabe qué es lo que necesita, porque el hombre no llega a la raíz del problema. Miramos el problema externo. Mire, el problema del mundo entero es el estado en el que está el corazón del ser humano. Ese es el estado. Y Dios cada día nos permite ir viéndolo con más cercanía, y que nos va aterrando. En esta semana que hubo una noticia tan tremenda en nuestra ciudad de la muerte de una niña en manos de su mamita, ¿cierto? Y compartía con alguien y le decía, cuando uno escucha esa noticia, entonces lo primero que uno piensa es: dejen ver la foto de la mamá. Y entonces uno está pensando ver tal vez una niña demacrada, que se le vea pues como la cara traspasada de vicio, como que uno diga, pues claro, si estaba en ese estado, pues ¿qué más podía hacer? Pero cuando dejan ver las fotos de la mamá y una niña bonita, bien presentada y todo eso, y uno dice, tremendo, ¿hasta dónde podemos llegar? El corazón humano, cuando el ser humano no entendemos que el gran problema que nosotros tenemos es la falta de la vida de Dios. Porque la falta de la vida de Dios, la única vida que Dios ha provisto, porque nosotros los seres humanos en ese autodiagnóstico hemos llamado a muchas cosas vida, pero la única vida que Dios nos ha provisto, la Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. De manera que la única vida que Dios ha provisto se llama Jesucristo. Si esa vida no está,
hay existencia, pero no hay ¿qué? No hay vida. Y nosotros necesitamos no seguirnos autorrecetando, porque esa autorreceta produce ceguera, produce sordera y produce dureza en el corazón humano. Cuando el hombre se autorreceta, entre más se autorreceta, más se enceguece, más sordo se vuelve y más indiferente hacia Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es, o su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Entonces mire que Dios de una manera especial viene a mostrarnos a todos y cada uno de nosotros cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema que hay en nuestras vidas? Y nos muestra el camino que Él tiene y no coincide en nada con el diagnóstico con el diagnóstico nuestro. Todo el diagnóstico nuestro está hacia alrededor y todo el diagnóstico de Dios está hacia el interior del ser humano. Y empieza el Señor a manifestar ese diagnóstico, porque la autorreceta del hombre no ha podido resolver la vida del hombre. Lo tremendo es que muchas veces somos cantidades de gente reunidas en lugares, escuchando una y otra vez la palabra, pero allá en el fondo muchas veces nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. Nos parecen muy bonitos los mensajes, pero a veces estamos como tan lejos. A veces la misma iglesia está ahí sentada preguntándose si eso sí será verdad, si eso sí será real, porque nos vamos sentando solamente a recibir un mensaje y perdemos de vista que esto es más que un mensaje. Es un encuentro con una vida estelar provista de la mano de Dios para todos y cada uno de nosotros. Pareciera que siempre estuviéramos en contra de que el hombre logre, de que el hombre alcance, de que el hombre obtenga, pero es que eso antes lo que hace es que entre más el hombre se va por ese camino, más el hombre se enceguece, se ensordece y se endurece dentro de su corazón. Por ese camino que no le resuelve el problema. Estos días les había compartido algo que escribió Paul Washer, me pareció muy especial, que no es atractivo para el autodiagnóstico nuestro, pero que es una realidad que necesita confrontar nuestro corazón. Él escribió lo siguiente, dice: todo lo que puedas ver morirá y se pudrirá. Cada título que puedas ganar se perderá. Cada gloria que recibas de los hombres se convertirá en nada. Vive para lo eterno, vive para el que murió por ti. Porque el autodiagnóstico nos lleva a buscar en el lugar equivocado. El autodiagnóstico ha llevado al hombre a buscar gloria terrenal. ¿Y qué dice la Escritura de la gloria terrenal? Que es como la hierba que hoy es y mañana se seca y es echada en el horno. Pero Dios sí nos ha mostrado dónde ha manifestado la gloria que no perece, la gloria que no se desvanece. En Juan 1:14 dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde manifestó su gloria? La que no perece, la que no deja de ser. Todo lo demás se desvanecerá. Todos los hombres que han pasado sobre la tierra, la gloria que hayan alcanzado se desvaneció. ¿Pereció con quién? Pereció con ellos. La gloria de todos los imperios del mundo ha perecido y aún terminará, pero la gloria del Eterno, no hay nada que la pueda extinguir cuando esa gloria invade nuestras vidas de una manera sobrenatural. Pero el diagnóstico de Dios es que el problema del ser humano no está afuera, el problema del ser humano está dentro del ser humano. En Génesis, cuando uno llega al capítulo 3, se encuentra que en Génesis el hombre perdió la vida de Dios
y no sé si se pudiera decir así de manera correcta. El hombre perdió la vida de Dios para ganar una existencia corrupta, una existencia de tinieblas, de oscuridad, de muerte, y el ser humano se convirtió en un ser con existencia, pero sin vida. En eso se convirtió el ¿qué? El ser humano. Pero ocurrió algo extraordinario en la cruz del Calvario. Ahora Dios, de una manera especial, nos trae para que en la cruz del Calvario podamos morir a nuestra existencia, para que ahí en esa misma cruz del Calvario podamos nuevamente experimentar la vida sobre cada uno de quién, sobre cada uno de nosotros. Y es aquí donde aparece algo bien importante respecto al tema de esta mañana. Tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Y esto sí correspondería al verdadero discipulado. En nuestro autodiagnóstico, el discipulado, ¿sí?, se convirtió en estudios bíblicos, se convirtió en carreras teológicas, se convirtió en escudriñar de manera sistemática las escrituras. Y ha ocurrido que una persona, después de hacer su estudio bíblico, de hacer su estudio teológico, de hacer su estudio sistemático, se encontró que tiene un cúmulo de información, pero muchas veces con toda esa información sigue muerto. Aquellos fariseos de la época de Jesús habían acumulado mucha información, pero cuando Jesús vino, los miró y los llamó sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera tenían una apariencia, pero que por dentro estaban llenos de ¿qué? Estaban llenos de muerte. Porque como nosotros abordamos el discipulado, lo abordamos como simplemente un estudio donde cada día conozco más cosas que antes no sabía, pero no como experimento una vida que me ha sido proporcionada por Dios. Pablo tenía su propia vida religiosa, tenía su propio caminar, y esa vida religiosa no pudo cambiar a Pablo. Pero cuando apareció Jesús en la vida de Pablo camino a Damasco, la aparición de Jesús sobre la vida de Pablo puso fin a la vida de Pablo. Y aquel Pablo, todo lo que atesoraba y valoraba antes, ahora cuando aquella luz le alumbró su corazón, Pablo dice: ahora todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Lucas 14, 25, vayan allí conmigo por favor. Lucas capítulo número 14, en el versículo número 25. Miren lo tremendo que se narra acá. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Mire, cantidad de gente que se estaba acercando a Jesús, y todos venían pensando que su necesidad era una, y cuando se encontraron con Jesús, el Señor les mostró otra. ¿Cuántos enfermos urgidos de estar cerca de Jesús, pensando que su urgencia era la sanidad? A tal punto que cuántas veces confrontó el Señor el corazón cuando bajaron a aquel paralítico, y ellos están más a la expectativa de la sanidad del paralítico que del perdón de pecados que Dios está haciendo sobre ese hombre. Ahí lo glorioso, aunque el paralítico fue levantado de su lecho, lo glorioso no era haber sido levantado de su lecho. Lo glorioso es que ese paralítico fuera levantado de su condición de muerte espiritual. Eso era lo glorioso que estaba aconteciendo. ¿Dónde? Allí. Muchas multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Venían con muchas expectativas de Jesús, de acuerdo a su autodiagnóstico.
Y el Señor los mira y les dice: si alguno, verso 26, viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. Y dice el siguiente versículo: y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si pasamos allá adelantico al verso 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y entonces cuando uno empieza a preguntarse: ¿y entonces qué sería ser discípulo? Porque nosotros lo convertimos en otra cosa. Y de acuerdo a la definición, buscaba esta mañana la definición de discípulo en el diccionario común y corriente, y es como nosotros hemos asumido esto. Discípulo en el diccionario común y corriente se define como persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Discípulo, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Discípulo, una persona que sigue determinada enseñanza. Y eso suena bonito esa definición de discípulo, pero eso no es a lo que el Señor se refiere cuando habla de discipulado. No habla de alguien que está adquiriendo una nueva enseñanza, no habla de alguien que está aprendiendo una nueva doctrina. La palabra griega que se utiliza para discípulo, en estos días la estudiábamos, que se llama matete, habla de un aprendiz, alguien que más o menos lo que ocurría con nosotros cuando íbamos al colegio. Muchas veces cuando estábamos estudiando, uno estudiaba algo, aprendía una lección de alguna materia, pero no con el deseo de que eso se volviera vida en uno, sino con el deseo de poder sacar la nota que necesitaba para pasar la materia. O sea que realmente no estudiaba para aprender ni para conocer, estudiaba para pasar la ¿qué? Para pasar la materia. Y a eso correspondería matete, alguien que simplemente está recibiendo información, pero esa información no se está incorporando ni se está volviendo parte de ¿quién? Ni se está volviendo parte de su vida. De manera que esa palabra discípulo en griego y en español pues no nos da la idea de qué es ser discípulos, si a eso nos llevara el Señor. Hay una palabra en hebreo que se ajusta un poco más y es la palabra talmid, así como suena, termina en D, talmid, y en plural es talmidim, discípulos. Y esa palabra correspondía no a alguien que quería aprender las enseñanzas de otro, sino a alguien que quería tener la vida de ese otro. De manera que los matetes querían aprender lo que otro decía, pero los talmidim querían la vida que el otro tenía. Y entonces esto es bien particular, porque nos van llevando hacia donde Dios quiere establecer realmente un verdadero discipulado en la vida de un creyente. Con eso no le estoy diciendo que no pueda hacer un curso bíblico, no le estoy diciendo que no pueda estudiar, pero esto va mucho más allá de eso. El discipulado, de acuerdo a ese talmidín, los talmidín tenían una particularidad: ellos escogían al maestro al que querían seguir, y ellos todo el tiempo querían estar con el maestro. Se dice que ellos lo acompañaban casi hasta el baño, lo esperaban en la puerta del baño,
para que cuando ese maestro saliera del baño, muchos de esos rabí hacían oraciones cuando salían del baño dándole gracias a Dios porque podían tener orificios para sus necesidades y ellos no querían perderse detalle alguno de cómo era la vida de los maestros que ellos tenían. Pero tenían una particularidad: ellos no querían conocer lo que su maestro decía, ellos querían tener la vida que su maestro tenía. ¿Y sabe qué significaba para a un talmidín querer la vida de su maestro? Querer la vida de su maestro significaba que tenía que estar dispuesto a perder la suya, porque tenía que dejar de ser él para que lo que era el maestro fuera en él. Y nosotros asumimos el discipulado como una enseñanza y no como el camino donde perdemos la vida nuestra para que la vida del maestro sea la que sea en nosotros. Lucas capítulo número 6, versículo número 40, mire lo que dice la escritura. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado sabrá todo lo que sabe su maestro. ¿Sí lo leyeron bien? El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado sabrá todo lo que sabe su maestro. ¿Qué dice ahí? Porque la palabra discípulo no se trataba de adquirir un conocimiento informativo, sino se trataba de adquirir una vida y un carácter que lo estaba tomando de otro y que lo estaba volviendo parte lo estaba volviendo parte suya, a tal punto que en la antigüedad se dice que si usted quería conocer quién era el maestro de alguien, era póngase a detallar a ese alguien, su carácter, su comportamiento, y viendo a ese alguien sabrá quién es su maestro. Y eso nos recuerda cómo cuando vieron a los discípulos de Jesús dijeron: estos hombres han estado con Jesús, porque se reconocía que ellos eran hombres iletrados, se reconocía que eran hombres del vulgo, de manera que los discípulos de Jesús no se reconocían por lo que sabían, se reconocían porque se veía la vida de Jesús ¿en quién? En ellos. Y para que la vida de Jesús se viera en ellos, ¿qué tenían que perder ellos? Bueno, hemos contemplado el discipulado como un mero aprendizaje, no como la pérdida de su vida para que otra vida venga a ser la suya. Ese discípulo perdía su vida, de manera que eso involucraba un cúmulo de cosas. El discípulo perdía su vida para tomarla de su maestro, perdía de su manera de pensar para tomarla de su maestro, perdía sus gustos para tomarlos de su maestro, perdía sus sueños para anhelarlos de su maestro, perdía completamente su vida para que ahora su vida fuera la vida ¿de quién? De su maestro. Ahora entiende por qué el Señor dice: si no está dispuesto a renunciar a todo, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Porque el discípulo perdía completamente su vida para que ahora la que fuera en él fuera la vida ¿de quién? De su maestro. Pero el Señor nos escogió para algo mayor que ser talmidín, porque los talmidín tenían una característica: ellos eran los que elegían al maestro y lo seguían y querían la vida de ese maestro. Pero si en el camino, después de transitar mucho con ese maestro, encontraron algo de ese maestro que no les gustó, entonces ellos tomaban la decisión de abandonarlo y tomaban la decisión de irse. Por eso por allá en Juan 6 dice que cuando Jesús empezó a decirles a muchos de sus discípulos que Él era el pan de vida, dice que desde entonces muchos dijeron: dura palabra es esta. Y desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no le seguían. ¿Por qué volvieron atrás y ya no le seguían? Porque se encontraron en el camino algo que ya no les algo que no les gustó, y necesariamente se fueron a buscar otro maestro.
Pero ¿sabe por qué lo que ocurre con nosotros es mayor que los talmidín? Los talmidín, ellos escogían a su maestro. Como ellas escogían a su maestro, ¿cuándo podían dejar al maestro que escogían? Cuando quisieran. Pero ocurre algo. El Señor dice en la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De manera que hay un cambio. Ya no era el discípulo escogiendo al maestro, sino el maestro escogió al discípulo. Y cuando el maestro escogía al discípulo, ya el discípulo no podía volverse a ir jamás. Ya no aparecía algo que no le gustó, iba a cambiar de maestro. No, porque él no había hecho la elección. Él había sido ¿qué? El Señor pasó toda la noche orando y escogió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Allá en Juan 6, cuando dice que muchos al oír eso empezaron a alejarse porque no les gustó el mensaje de Jesús, el Señor mira a los discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Pero qué entendían ellos? Como ellos no eligieron al maestro, no se podían ¿qué? No se podían ir. Y más bien Pedro le dijo: Señor, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Y empezamos a entender que el discipulado tiene que ver en la vida del creyente, es más, con la pérdida de su vida para que la vida de Cristo se manifieste en él, que con llenarse de conocimientos. Porque la Escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor, la vida de Dios, es la que nos va ¿qué? Es la que nos va edificando de una manera muy especial, de una manera muy sorprendente. Pedro es advertido por el Señor y el Señor le dice: Pedro, me vas a negar. Pedro no sabía no había aprendido lo que decía el maestro. La vida del maestro había empezado a instalarse ¿en qué? En Pedro. Y le dice Jesús a Pedro: me vas a negar. Y Pedro le dice: aunque todos se escandalicen, no lo voy a hacer. Mi vida pondré por ¿quién? Mi vida pondré por ti. Un momentico a Mateo 26, 73, por favor. (26:73). Aunque Pedro, escuche esto, mire, aunque Pedro está negando al maestro con palabras, en Pedro ya se está empezando a ver la vida del maestro, está empezando a ocurrir algo. Pedro está empezando a perder su vida y ahora está empezando a ganar la de ¿quién? La de Cristo. Dice el verso 73: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar ¿qué? Te descubre. Pedro estaba tratando de ocultar que había estado con Jesús, pero ya se le estaba viendo a Jesús a Pedro. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Porque cada vez que defendemos lo que llamamos nuestra vida, negamos a Jesús. Por eso la vida del discípulo es la vida de uno que pierde su vida para que la vida que hay en él es la vida ¿de quién? Del maestro. Pablo lo expresó: ya no vivo, mas Cristo vive ¿en quién? Mas Cristo vive en mí. Y el Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo y no toma su cruz, o sea, si no tomamos la cruz, ¿es qué? Es imposible seguirlo. Porque no se trata de ir tras alguien, se trata de una vida que empieza a manifestarse en mí. La cruz no fue destinada para que la gente tuviera ya en la cruz mucho sufrimiento. La cruz fue destinada en la antigüedad para que todo el que fuera puesto en una cruz muriera.
para que todo el que fuera puesto en una cruz muriera. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y entonces, ¿qué? Sígame, dice la palabra. Si no hay cruz en nuestra vida, es imposible seguir al Maestro. Porque en esa cruz somos librados de nuestra propia vida, para que en esa cruz se manifieste la vida del Maestro. Cuando crucificaron a Jesús, habían 3 cruces. Crucificaron a 2 culpables y crucificaron a un inocente en aquella cruz. Pasa algo particular. Uno de los ladrones, pasado un tiempo, recapacita en su corazón y reconoce: estamos en esta cruz porque nuestros hechos nos han hecho merecedores de ello. O sea que la cruz de esos ladrones era justa. Ahora te pregunto, ¿hemos pecado? ¿Hemos fallado? Sí. Le pregunto, cuando Jesús te dice que tomes la cruz, y la cruz significa muerte para tu vida, ¿la cruz es justa? Porque la cruz era donde se llevaba a alguien para que muriera y pagara por los hechos que había hecho. Pero la muerte nuestra no pagaría. Si hubiéramos derramado nuestra sangre en la cruz, no cubriría las maldades que nosotros hemos hecho. Se requirió la muerte, la única muerte injusta que había en esas 3 cruces era la de Jesús. Era la única muerte injusta, porque era el único que estaba muriendo sin haber cometido pecado alguno. Los otros 2 merecían lo que sus hechos, pero Jesús era un hombre que era un hombre inocente. Ahora, si hay algo que inspira, y no pierda de vista esto, si hay algo que inspira a tomar la cruz, es la vida de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y tomando la forma de hombre, no se conformó con ser hombre, sino en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y era la muerte de un inocente. Era una muerte que no era justa, era una muerte injusta. Pero mire lo que dice la Escritura: Jesús no fue a la cruz obligado. Él dijo: yo pongo mi vida. Él no fue obligado. De manera que la cruz para el creyente no es algo a lo que nosotros debemos ir obligados. Lo que hacía asombrosa la cruz era que todo el que moría condenado moría obligado a estar en esa cruz. Pero la única cruz a la que fue alguien de manera voluntaria fue la cruz de Jesús. Y la Escritura dice que ahora nosotros hemos sido puestos en Él, para que ahora de manera voluntaria nosotros tomemos la cruz. ¿Cada cuánto? Cada día, y le sigamos. Cada día y le sigamos. Y alguien decía lo siguiente: en la cruz, en el Monte Calvario no habían 3 cruces. Alguien decía: en el Monte Calvario habían millones de cruces, porque en el Monte Calvario había una cruz para cada uno de quién, para cada uno de nosotros. Allí donde ese discípulo entregara su vida para recibir la vida que ahora le estaba siendo dada de parte de Dios. Porque la única manera de esa vida, y es a donde Dios va obrando, es que Dios con la vida de Cristo me va despojando de mi propia ¿qué? De mi propia vida. Lo que hace tan difícil mi vida no es nadie más que yo mismo. Yo soy el que hago mi vida sumamente difícil. Y por eso entiendo cada día: Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de todo lo que quiere mi corazón, de todo lo que
anhela mi vida que está tan alejado. Parece bueno, hay cantidad de cosas que parecen buenas, pero terminan alejándonos de la realidad maravillosa, de la realidad maravillosa de Dios. Por un momento Pablo creyó estar haciendo la voluntad de Dios porque no conocía a Dios. Iba con cartas, tomando gente, metiéndola a la cárcel, hasta que se le apareció Jesús. Y aquello en lo que Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios, cuando se le apareció Jesús, se dio cuenta que estaba sirviendo a los deseos de ¿quién? De su propio corazón. Y el Señor le dice a Pablo que ahora le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahora para Pablo era un deleite cada día morir a sí mismo para que la vida de Cristo fuera ¿en quién? En él. Pablo llegó a perder su vida de tal manera que dice: lo que oyeron en mí, de mí, lo que vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿De qué estaba impregnada la vida de este hombre? ¿De qué estaba lleno? Él iba en un camino diferente de servicio cuando no conocía a Dios, pero cuando conoció a Dios, el conocer a Dios hizo que ya no estaba buscando la muerte de nadie, sino la muerte de sí mismo, para poder entregar su vida al servicio del Señor. ¿Qué tal si te pones ahí sobre tus pies? Hoy vamos a participar de la Santa Cena, y mientras te preparas para que juntos podamos participar en esta mañana, y abres ahí Primera de Corintios capítulo número 11. Primera de Corintios en el capítulo número 11. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, en una mañana como estas, tan especial, celebramos la grandeza de nuestro Salvador, la grandeza de Cristo en su entrega, porque Él tomó la cruz de manera que voluntaria, no fue obligado a ir a la cruz. Él fue a una cruz injusta para hacernos a nosotros justos. Y dice ahí, mientras van repartiendo, dice Primera de Corintios capítulo número 11, en el versículo número 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y casi siempre nosotros como que nos devolvemos y solo pensamos en lo que ocurrió a Cristo, y pocas veces pensamos, cuando tomamos la cena del Señor, en que lo que le ocurrió a Cristo me debe de ocurrir a mí. El Señor, cuando se reunió con los discípulos para celebrar aquella Pascua, dice la Escritura que Él les dijo cuánto había deseado tener este tiempo con ¿quién? Con ustedes, ¿cierto? ¿Qué significaba que el cuerpo de Cristo fuera partido? Significaba reconciliación. Que la sangre de Cristo fuera derramada
significaba justificación. Y mira lo hermoso de esto. Cuando lo hacemos en memoria de Él, va más allá que tomar un pan y una copa. Cuando lo hacemos en memoria de Él, recordamos, Señor, mi vida también necesita ser partida como la tuya, Señor. Tu vida fue entregada para que no hubiera separación. Y allí hiciste posible que mi vida también fuera entregada para que no haya separación. De manera que la celebración de la cena no solamente me habla de la muerte de Cristo, sino de la muerte que me ocurre a mí en Cristo para ser llevado a la cruz del Calvario, para ser librado de mí mismo y para ser vestido de Él. Porque a veces lo vemos como algo externo y no como algo que va aconteciendo de parte de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de ¿quién dijo el Señor? En memoria de mí. Dios nos ha hecho partícipes de su muerte en la cruz del Calvario. Y nos ha hecho partícipes de entregar nuestra vida por causa de la vida que ahora está obrando dentro de nosotros. Si lo hacemos por nosotros mismos es imposible, pero Dios está obrando por medio de su Hijo y está haciendo posible que nuestras vidas puedan ser entregadas a Él. Padre, te damos muchas gracias en este